Vamos abriendo nuestra Biblia en Mateo, hermanos. Vamos a ver hoy cómo restaurar nuestras almas a través del perdón que nosotros otorguemos. Mateo 18, del 21 al 22. Amén. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cuántas veces debemos perdonarnos entre nosotros, hermanos? No está hablando aquí del perdón que nosotros le pedimos al Señor cuando nos arrepentimos por algo, sino entre nosotros, porque aquí dice: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Está bien clarito, ¿verdad? Es entre nosotros el perdón. Entonces Pedro, siendo benevolente, le dice hasta 7. Como quien dice: ¡qué wow, Pedro! 7 veces. Entonces el Señor le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y no son 490, ¿no? Para que haga la cuenta. Diario. O sea, no es en el año, es diario. Esto, hermanos, cuando no estamos en la decisión de perdonar, es bien difícil. Es cuesta arriba. Es como carrera, ¿qué le digo? Como subir un edificio sin nada de dónde agarrarse y lleno de aceite. Es imposible, ¿verdad? Pero cuando ya hemos comprendido, porque nosotros ya estamos en Cristo, hemos escuchado suficiente palabra, ya creo yo que ya hemos tomado la decisión de obedecer al Señor en todo lo que menciona la Biblia, no solo en lo que nos conviene, sino en lo que menciona la palabra. Esto se nos hace fácil. Yo se lo digo porque yo anduve por ahí, ¿verdad? Usted lo sabe. Y cuando uno no tiene conocimiento, cuando uno no ha tomado esa decisión, cuando hay ceguera espiritual, hay sordera espiritual, esto es bien difícil, imposible, diría yo, porque tenemos el corazón endurecido y siempre pensamos en lo que nos hicieron, en la herida, en la ofensa, que me humillaron, y ahí saltan las razones personales. Pero cuando nosotros trasladamos nuestras razones al cielo, allá no hay eco para esto. Usted puede ir al universo y todas las creaciones que vayan a estar de acuerdo con usted y le van a decir: tenés razón, sí tenés razón. Pero nos vamos al cielo y ahí no nos van a dar la razón, porque la palabra del Señor nos está diciendo que debemos perdonar todos los días a nuestros hermanos y a quien sea, hermano, porque en este caso quien gana, quien sale en victoria somos nosotros, el que perdona. Mire, que es fácil pedir perdón, porque uno dice: perdóname, tal vez ni está sintiendo el arrepentimiento, pero uno dice: perdóname. Qué fácil. Pero el que recibió el agravio, el que recibió la ofensa, a él le cuesta. A él le cuesta decir sí y de verdad. Pues de ese se trata. En ese lugar nos vamos a poner hoy, en el que recibió la ofensa, no en el que ofendió. Porque, como les digo, es bien sencillo hacerlo, pero perdonar a quien sí nos ofendió, nos hirió, nos humilló, lo que sea, no es fácil. Pero como aquí no vamos a pensar ni a sentir en nuestras fuerzas y lo que yo quiero con mis emociones, lo que yo he visto, aquí vamos a hacerlo con una orden que el Señor nos da. Entonces nos vamos a concientizar de hacer lo que Él pide. Porque si nosotros somos hijos de Dios, vamos a obedecer la palabra toda.
toda, no seleccionar versículos, este sí, este no, no, todavía no, no, es toda la palabra, Antiguo y Nuevo Testamento, son los que nosotros vamos a obedecer, y con gusto, hermanos, porque es el Señor, su Dios, su Señor, su Salvador, quien se lo pide, se lo ordena. Entonces nos fijamos aquí, que aquí queda bien claro, hermanos, que debemos perdonar y también pedir perdón, ¿verdad? Cuando sea el caso. Pero como ese no cuesta, bueno, sí, ¿verdad? Que hay gente que le cuesta pedir perdón. Cuando está muy altiva la cosa, yo creo que cuesta pedir perdón, ¿verdad? El orgullo no deja, aunque sepa que ha fallado, no quiere. Pero lo bueno es cuando uno ya está doblegado, cuando uno está, ya somos mansos, somos sencillos, somos humildes, cuando hemos decidido agradar al Señor, hermano, ya todas esas posturas no sirven para nada, ¿verdad? Que yo creo que aquí no hay ninguno, ¿verdad que no? No me avergüence. Entonces, la palabra perdonar, cuando dice aquí Pedro, ¿cuántas veces perdonaré? Esta palabra perdonaré, la palabra perdonar es la 863. Oh, aquí está. Del griego afiemi. No traje. Dice, fíjense bien, cuando nosotros perdonamos, enviamos, sacamos de nosotros, abandonamos, dejamos ir, despedimos, entregamos, remitimos todo ese lastre que trae una falta de perdón, lo echamos fuera, hermano. Entonces por eso dice enviar, abandonar, entregar, sacar. Y también una de ellas es eximir. Y eximir es dispensar, libertar, absolver, exculpar, librar. O sea que nosotros no vamos a estar encadenados a una persona por la falta de perdón, ni vamos a tener a la persona como presa con nosotros porque no lo perdonamos. Hermano, es que esto es un poquito complicado en lo que respecta a lo espiritual. Si nosotros tenemos a alguien que no hemos perdonado, ¿sabe cómo es? Como que usted lo ande cargando. ¿Se imagina usted? A quien usted no ha perdonado, así lo anda, mire. Y usted cargando a la persona que no perdona. Si nosotros entendiéramos esto, ¿qué tiempos, hermanos? Ya lo hubiéramos abandonado, lo hubiéramos enviado fuchi de aquí, porque le conviene a usted, porque es bueno quitarse de encima una carga que no es nuestra. Esa es una carga que la preparan en el infierno para que nosotros vivamos una vida con ataduras, con amargura, con resentimiento. Y el Señor quiere vernos libres de todas esas cosas. Por eso Él nos enseña aquí en su palabra cómo debe ser nuestra actitud. Mire, la palabra pecar, cuando dice, ¿cuántas veces perdonaré? Ya les dije lo que significa perdonar. A mi hermano que peque, la palabra pecar es la 264 jamartano. Y es errar, especialmente moralmente. Cuando alguien comete una falta y nos afecta moralmente, falla en contra nuestra. Pero yo le pregunto, ¿usted no ha fallado nunca? Ese es el detalle, hermanos. Que nosotros nos recordamos lo que nos hicieron, lo que nos dijeron, pero se nos olvida lo que hicimos y lo que dijimos. Entonces, por eso el Señor tiene cuidado de nosotros, que tanto es que nos arrepintamos por haber hecho algo, como que perdonemos por algo que recibimos, por algo que nos dañó, por un mal que nos hicieron. Entonces, mire, este versículo, viendo con estos significados, en esta parte donde dice Pedro, ¿cuántas veces dispensaré
eximiré, absolveré, dejaré ir, remitiré, exculparé a mi hermano que peque, que falle, que desacierte moralmente contra mí. Entonces, hasta 7. No, hermano, 7 no. Dice el Señor, aún hasta 70 veces 7. Entonces tenemos que recordar que la palabra del Señor no está ahí para llenar páginas, sino que para que la leamos y la vivamos. No para que la recetemos a otro. Mira lo que dice, mira, aprende, mira. No, aprendamos y vivámosla. Vamos a leer este mismo versículo en la versión TLA. ¿Lo tenemos? Gracias. ¿Lo tenemos? Ok. No. La versión Mateo 18:21 en la versión TLA. Si no lo tienen todavía sigo. Mire, perdonar a otros hermanos, ya, no es una opción para nosotros los cristianos, es una orden. Mire la versión, dice, no, TLA. Entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Solo 7 veces? ¿Está la continuación? No. ¿No la sacó? Ok. Entonces, mire, aquí me gustó porque dice, ok, esta es la continuación. No basta con perdonar al hermano solo 7 veces. Hay que perdonarlo una y otra vez, es decir, siempre. ¿Qué dicen, hermanos? ¿Están dispuestos? ¿Harían el esfuerzo? ¿Les gustaría obedecer? Porque no se trata de lo que yo digo, sino lo que la palabra del Señor dice. Fíjese bien, si un hermano de la congregación me hace algo mal, ay, pondremos las barbas en remojo, hermano. Gracias a Dios que yo ya estoy adentro, como me hubiera tocado en aquel tiempo. Entonces vemos que perdonar a otros no es una opción para nosotros los cristianos. El Señor nos está hablando aquí en manera para que se cumpla. O sea, es un mandamiento, es una orden. Aquí no es de que voy a ver si siento perdonar, a ver si de repente mi alma me permite. No. Es de inmediato. Y esto nos favorece mucho. Entonces, cuando nosotros pedimos perdón, cuando usted y yo pedimos perdón al Señor por nuestros pecados, porque usted le pide perdón al Señor por sus pecados y le gustaría que el Señor se los perdone, perfecto, estamos hablando pero clarito. Entonces, cuando nosotros le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados, esto queda claro, que el perdón de Dios hacia nosotros es inseparable a nuestra disposición de perdonar a otros. ¿Cómo nos hacemos a un lado, hermano? ¿Cómo espadeamos esto? Que yo le voy a pedir perdón al Señor por mis pecados y ahí nomás quedó. Pero viene a otra persona, el Señor me perdona, pero viene otra persona, me pide perdón y yo no lo perdono. ¿Verdad que no concuerda? Porque el Señor nos abre ese panorama a nosotros para que podamos perdonar a otras personas. No estamos diciéndoles solamente el perdón que le pedimos al Señor. Entonces, debemos entender nosotros que cuando pedimos perdón a alguien que nos hace mal, es parte de nuestro agradecimiento por lo que el Señor me ha perdonado a mí, el que yo perdone a otras personas.
¿Cuántas veces, hermano? Siempre, todos los días. Las veces que fallen, las veces que desacierten, todas las veces hay que perdonar. Porque todos los días nosotros cometemos fallas contra el Señor. Y si nos acordamos o reconocemos, le decimos: Señor, perdóname, Padre, mentí, Señor, ay, perdón, me enojé, Señor. ¿Usted se acuerda o lo deja pasar? ¿Usted siente que le falla al Señor y se arrepiente? Pues todas esas veces que usted se pone de acuerdo con el Señor pidiendo perdón, todas esas veces o más tenemos que perdonar a quien nos falla a nosotros. Porque nosotros no somos infalibles, hermano. Nosotros le fallamos al Señor todos los días. Entonces, cuando nosotros quebrantamos la ley de Dios con nuestros pecados, es como que tuviéramos una deuda grandísima con Él, que no tenemos cómo pagarla. ¿Verdad que no hay cómo pagarla? No hay forma humana que nosotros podamos pagarle al Señor por todas las ofensas y desobediencia que hacemos diario. Entonces, si nosotros le pedimos al Señor que cancele nuestras deudas, porque se acuerda usted cuando ahí uno lee la oración que le dijeron los discípulos que les enseñara cómo orar, dice: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos, dice a los que les debemos, a los que nos ofenden. Entonces, ¿cómo nosotros podemos leer o recitar o repetir esa oración si no estamos cumpliendo? Ni antes ni ahora. Cuando le decíamos talala, 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 no sabíamos lo que estábamos diciendo, ¿no? Porque no perdonamos a los demás como Él nos ha perdonado. Es mentira. Entonces, si nosotros no lo hacemos como Él nos dice, entonces no somos sinceros, hay una hipocresía. ¿Y a quién vamos a engañar? Al Señor no lo podemos engañar, ¿verdad? Nosotros mismos sí nos podemos engañar. Entonces, el Señor nos ama y Él quiere que nosotros tengamos una buena relación con Él cuando la hemos quebrantado por un pecado. Él está dispuesto a perdonarnos. Él quiere que restauremos nuestra relación con Él. Pero también Él quiere que nuestra alma sea sana cuando hemos recibido heridas, ofensas o un mal de otra persona hacia nosotros. Él quiere que vayamos a Él, porque solo yendo a Jesús nosotros encontraremos descanso para nuestras almas. Porque mire, cuando uno recibe algo, usted se llena de enojo. Ay, no dice usted, ay, qué dolor. Uno no dice así, pero se enoja, se resiente, se amarga. ¿Quién ha probado la amargura? Vea que no es sabrosa, ni uno tenerla, ni que otra persona la tenga. Qué cosa más fea, además de amarga. Es terrible, hermano. Entonces, si nosotros le damos lugar a sentimientos de este tipo, entonces vienen espíritus que traen amargura y resentimiento, que vienen siendo como látigos para nosotros, que vienen a atormentar nuestra alma, porque nadie, hermanos, viviendo con esas emociones negativas es feliz. Se disfraza, se pone una como máscara en su cara, quiere hacer pensar, pero en su interior sabe que si hay resentimiento, hay odio, falta de perdón, no está viviendo una vida placentera. O sea, muy cristiano es, viene a la iglesia, sirve y hace todo, pero no es feliz, no está disfrutando la vida en Cristo. Entonces tenemos que recordar todo eso. Leamos lo que nos dice. Mire, el Señor dice que vayamos a Él, ¿verdad? Los que tenemos necesidad. Leamos lo que dice Mateo 11, 28 al 30. Amén. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera
mi carga. Estos versículos se pueden aplicar a distintas enseñanzas, hermano. Pero mire qué sencillo. Qué sencillo es cuando el Señor nos dice, vengan a mí, todos los trabajados y los cargados, que yo los haré descansar. Esta palabra cargados es cuando uno tiene ansiedad espiritual. La palabra cargados es la 54:12 del griego fortizo. Fortizo es sobrecargados con ansiedad espiritual. Está, sobrecargados con ansiedad espiritual. Luego tenemos otra palabra, la palabra descansar. ¿Qué quiere decir cuando él dice yo os haré descansar? Es la 7:3 del griego anapauo. Ser exento, ya no se ve, ser exento, refrescarse, reposar, permanecer. Exento es ser libre de algo, no tener algo encima, no quitarse algo. Entonces, refrescarse es como cuando de repente, no estoy hablando de que tengo calor, sino cuando he estado en una batalla, cuando he estado en una lucha en mis emociones y me he cansado de estar en esa situación. Entonces llega un respiro de parte de Dios que viene a refrescar mi alma. Si yo acudo a Él, si yo voy a Él y Él me hace descansar, entonces hay un refrigerio en mi alma que yo disfruto ese tiempo de venir a la iglesia, de trabajar, hermanos, porque una atadura por falta de perdón, por amargura, por resentimiento, hermanos, donde quiera que estemos, hay algo ahí, hay como un punzón que nos está molestando, aunque no lo digamos. Sí podemos pensar, imagínense que a veces hasta se imagina la gente, ¡ay, Dios! Entonces, hay un montón de cosas que influyen, hermanos, con solo el nombre de la persona, con solo a veces hasta un canto de la iglesia, algo, hermano, que le recuerde a aquella persona. Ay, yo me acuerdo que una pariente mía había tenido problemas con alguien y decía, en ese tiempo mi amado estaban construyendo las casas de la colonia Aurora. Y yo decía, vamos a ir a la Aurora. ¡Ay, no menciones esa colonia!, me decía. Pero no era la colonia, hermano. Entonces, vemos realmente cómo afecta, hermano, en todo sentido. Y yo tranquila lo decía porque ahí andaba, ¿verdad? Entonces, me decía ella, para ella era un martirio que yo mencionara esa colonia. ¿Pero por qué? Le recordaba algo que a ella le había martirizado en un tiempo y no había sido libre de eso. Entonces, eso mismo pasa con nosotros. Un evento, una situación, una fecha. Ay, hermanos, es cómo nos ata, cómo nos absorbe nuestras emociones para mal, para descontrolarnos. Cuando el Señor dice, llevad mi yugo, esta palabra yugo es la 22:18, su gozo, y se refiere a ley u obligación. O sea, cuando Él dice llevad mi yugo, es lleven mi ley, lleven mis mandamientos sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. O sea, tenemos, hermanos, que aprender del Señor. La humildad y la mansedumbre se aprende, con ella no nacemos. Esa no viene del cielo en canasto. Tenemos que aprenderla. Usted sabe que necesita humildad y mansedumbre, ¿no? Cantidad, ¿verdad? Entonces aprendámosla, porque la vamos a necesitar y la estamos necesitando ya todo este tiempo atrás. Y cuando menciona, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, la palabra carga es la 54:13, fortión, y es figurativamente tarea o servicio. O sea, la carga del Señor es lo que nosotros hacemos para Él. Es un servicio, es una tarea.
pero no nos fatiga, no debe fatigarnos. No debemos sentirnos fatigados con lo que hacemos para Él. Entonces, de lo contrario, no funciona. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer si queremos ser sanados de heridas en el alma? Pues la respuesta está bien clarita y sencilla aquí en Mateo 11, 28-30. Primero es ir a Dios cuando estamos cargados, porque Él nos va a hacer descansar. Segundo, llevar su yugo y no el que nosotros nos vamos a imponer. ¿Sabe por qué nosotros a veces nos imponemos un yugo que nos dobla? Porque queremos hacer lo que nos parece, queremos justicia nuestra. Y cuando las cosas no se dan como decimos y queremos, entonces la carga es bien pesada, es un yugo que nos doblega, hermanos, mientras que el del Señor es liviano. Y tercero, aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Entonces, vemos que estas condiciones, hermanos, no nacimos con ellas, sino que debemos aprenderla. Por eso dice, aprended de mí. Aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Entonces, hermanos, pero tenemos que empeñarnos, tenemos que procurar, tenemos que trabajar en esas áreas de nosotros. Cuando nosotros reaccionamos muy aventados, hermanos, muy así, no estamos siendo mansos ni humildes. Y el Señor nos manda a ser humildes y a ser mansos como Él. No que aparentemos, sino que seamos realmente mansos y humildes. Entonces tenemos que irle poniendo freno, hermanos, a nuestras emociones que se desbocan. Hay unas emociones, hermanos, que parece un tren descarrilado, ¿verdad? Bueno, yo les digo tren, pero ustedes no, un camión, pues, un furgón, un contenedor. Aquí no miran tren. Entonces, así reaccionamos nosotros muchas veces, demasiadas veces, para nuestro mal. Nos dejamos ir muy fácilmente y eso no debe ser ya entre nosotros. Después de estar escuchando esto, ya hay una demanda, hermanos. Ya ustedes que vinieron y los que están oyendo por televisión, hay una demanda, fíjense. Porque ya lo estamos escuchando, ya nadie puede decir, no lo sabía. Ya ahora lo estamos oyendo y nos están explicando. Entonces, ir a Jesús es el primer paso para la sanidad de nuestra alma, cuando hemos sido afectados por lo que sea. No le pongamos nombre, lo que sea que nos haya molestado, que nos haya afectado. Eso es lo primero que nosotros debemos hacer. Si buscamos otra cosa, entonces, hermanos, nos vamos a desilusionar, porque nos vamos a ir donde una persona que ha pasado por lo mismo. ¿Qué va a hacer? Nos va a dar la razón y nos da cuerda, y así no estamos resolviendo nada, hermano, sino ir a Jesús, porque Él sí nos va a hacer descansar. Si nosotros le hablamos cuál es nuestra condición, cómo es que nos estamos sintiendo, el Señor perfectamente. Mire, el Señor también fue burlado, fue golpeado, fue ofendido, fue traicionado, hermanos, todo lo sufrió. O sea, no hay nada que usted y yo hayamos pasado que Él no lo pasó. ¿Y sabe por qué? Él nos enseña que Él pasó todo eso para que nosotros fuéramos sanados, para que fuéramos liberados de nuestra alma y de toda atadura que podíamos tener en cualquier situación. Llevar su yugo sobre nosotros es hacer su voluntad, es cumplir con sus mandamientos. Además de que Él nos salvó, Él quiere ser para nosotros Señor y Maestro. El Maestro que nos enseña su palabra todas las veces que lo escuchamos y lo leemos. Pero Señor es cuando recibimos las órdenes y las acatamos. ¿Cómo le decimos? Señor Jesús, Señor, y haciendo otras cosas? Entonces Él nos va a decir, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? Está en su derecho, hermano, ¿verdad? Me llamas Señor y no haces lo que yo te digo, entonces no hay autoridad mía sobre ti. Tú estás haciendo tu ley, no acatas mi ley. Entonces, por eso es que hemos escuchado muchas veces cuando uno le dice, Señor, pero si yo predicaba en tu nombre, Señor, yo anduve
haciendo oración y había liberaciones y sanidades. ¿Qué puede decir él? No te conozco. Pero Señor, si yo iba y yo hacía. No te conozco. ¿Estamos claros en eso, hermano? Muchas cosas en el nombre del Señor que podemos hacer, pero si no hay obediencia, no hay sujeción, no hacemos su voluntad, no nos va a conocer. Miren, nosotros todos queremos ir al cielo cuando muramos, o irnos con el Señor si no ha venido y viene y estamos vivos, pues irnos con Él, ¿verdad? Pero si no hacemos su voluntad, si queremos seguir haciendo la nuestra, ¿cómo estamos? No estamos correctamente, porque el Señor hoy nos está mandando a perdonar a otros sin excusa, sin mirar qué. Porque si Él nos dijera, es que mira, yo te perdoné esto, te perdono esto, te perdono, y nos saca aquel papel de oficio el Señor, y más todavía, ¿qué haríamos nosotros, hermano? Él nos ha perdonado más. Aún en la Biblia hay una historia ahí de los dos deudores, ¿se acuerdan? Que uno fue donde su amo y el amo le perdonó una cantidad que no le iba a ajustar la vida para pagársela. Se la perdonó, pero solo sale del lugar y se encuentra con uno que le debía así, bien poquito a él. Y dice que lo agarró del cuello y que lo estaba queriendo ahorcar. Pero otras personas vieron. Aquel que salió de aquí, que tú le perdonaste todo. No, póngale que le perdonó 3 millones de dólares. Y a este le debía 100 lempiras. No se lo quiso perdonar. Entonces vino y el Señor lo mandó a llamar. Y le dice, yo te perdoné. Y tú por la dureza de tu corazón no perdonaste. Entonces borro el perdón y te mando a la cárcel. Y ahí van a estar los verdugos que te van a maltratar. ¿Sabe cuáles son esos verdugos, hermanos? La amargura y el resentimiento. Qué cosa más espantosa eso. Yo le digo, ¿quién ha probado la amargura? ¿Quién ha sido un resentido? Hay gente que cree que es bonito ser resentido. Usted sabe, yo soy resentida. Supiera que es un verdugo. Es algo grave que uno pueda tener. Eso no es algo bonito, hermanos, ser resentido. Eso es algo que viene del infierno y que eso no es de Dios para nada. Entonces, cuando la gente se empecina en no ceder la postura que tiene, ese es ponerse un yugo, el solo. Es mejor cargar el yugo del Señor, que eso es más liviano, hermano, más fácil de llevar. Y a veces el Señor nos permite que hagamos lo que decimos para que vamos a dar como prueba, hermano, para que nosotros entendamos que lo de Él es más fácil que sufrir las consecuencias cuando nosotros fallamos o fracasamos haciendo lo que decimos. El Señor nos va a dejar, bueno, ¿quieres irte por ahí? Ok, andate. ¿Quieres tener esa actitud? Ok, tenela. Yo te ordeno esto. ¿No quieres? Bueno, seguí tu camino. Cuando vengas de regreso, ven aquí. Yo te voy a hacer descansar si te arrepentís. Pero ¿para qué tardar el asunto, hermanos? ¿Para qué esperar más tiempo? Si es más fácil, rápido. Con el Señor son respuestas más rápidas, pero a veces uno quiere probar, hermano, porque cree saber más que el Señor. Luego el Señor nos dice que debemos aprender como Él, ¿verdad? A ser manso y humilde. Ahora, yo les digo, cuando el Señor fue humillado, maltratado, golpeado y escupido y todo, ¿usted cree que el Señor, como hombre, sintió dolor en su alma? Cuando
cuando sus discípulos le dieron la espalda por miedo, lo abandonaron, lo dejaron solo, ¿qué sintió el Señor? Mire, el Señor, como hombre, como humano que estaba en ese tiempo, Él tuvo que aprender a sanar su alma. ¿Y cómo resolvió ese problema fácilmente? Perdonando rápidamente a todos aquellos que lo ofendieron, lo humillaran. Él no habló ni una palabra, hermano, porque les pudo decir un montón de cosas o pedir ayuda al Padre que vinieran los ángeles. Ese no era el plan. Él tenía que rendirse, porque se acuerda cuando fue a Getsemaní. Él no quería pasar por eso. Oraba y le decía: Señor, Padre, si yo pudiera pasar esta copa, este trago tan amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hermanos, ahí tuvo una lucha fuertísima el Señor con su alma, pero al final decía: que se haga tu voluntad. Él sufrió tremendamente, por amor a nosotros, por amor a usted y a mí. ¿Por qué? Ahí con esto nos estaba enseñando lo que nosotros debemos hacer cuando nuestra alma está sufriendo. Es clamarle a quien nos puede ayudar. Vamos a leer Mateo 26, 37 y 38. Amén. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Se fijan que el alma del Señor sí se entristeció? El alma del Señor sufrió. Mire, dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste, es intensamente triste, dice en otra versión, hasta la muerte. Hermanos, usted ha estado triste hasta la muerte. ¿Nunca han estado tristes hasta la muerte? Ay, sí, yo sí. Dice: quedaos aquí y velad conmigo. Entonces las horas que siguieron, hermanos, después fueron horribles, fueron terribles lo que el Señor pasó. Y todo lo hizo por amor y para enseñarnos a nosotros, para que ahora todo ese, la respuesta de Él, con el perdón y su actitud, para que nosotros ahora lo hagamos, para que lo imitamos, para que nuestra alma también sea libre. Él se liberó perdonando. Entonces, hermanos, el perdón para nosotros es bien importante. Tanto pedirlo como para darlo a alguien, aunque no nos esté pidiendo. Porque mire, el Señor dijo en la cruz: perdona, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ninguno le estaba pidiendo perdón. Ninguno de ahí lo merecía. Sin embargo, Él otorgó el perdón. O sea que no tenemos que esperar a que alguien venga y nos ruegue: perdóname, mira, perdóname, yo no lo quise hacer. No, desde el momento que recibimos la ofensa, inmediatamente usted envíala, abandónela, mándela fuera. Yo perdono a esta persona, porque así nos estamos liberando de una amargura o un resentimiento, que ese sí nos va a encarcelar a nosotros y nos va a tener a saber cuánto tiempo. Y a veces podemos tener de esos problemas recientes o de hace muchos años guardados el dolor, un vacío, un sentimiento de tristeza, de dolor, de abandono en nosotros, hermanos. Ahí puede estar escondido, muy profundo. Entonces, nuestro Señor sufrió en su alma para que nuestras propias almas fueran sanadas. Isaías, muchos años atrás, profetizó por lo que el Señor iba a pasar. Y miren lo que dice en Isaías 53, 11 y 12. Amén. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo.
por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dice bien, verá el fruto de la aflicción de su alma. Mire, entendamos esto. El Señor tenía alma. En su humanidad, el Señor tenía alma. O sea, el Señor nos entiende a la perfección a nosotros, hermanos. Él no dice, ¿cómo será eso que sienten los humanos? Él fue humano, totalmente humano. Y Él sintió. Entonces, por eso es que podemos acudir a Él, debemos acudir a Él, para que Él nos haga descansar cuando estamos angustiados. Esta palabra, cuando dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, la palabra aflicción es la 5999 amal. Esfuerzo agotador, preocupación del cuerpo o mente, dolor, agravio. Esta palabra agravio es ofensa, insulto, palabras hirientes, afrenta. Sufrió injuria, que es daño, ultraje, vejación, humillación. Hermanos, cuando dice verá el fruto de la aflicción de su alma, o sea, verá el fruto del dolor, del agravio, de la ofensa, de la afrenta, de la humillación de su alma. El Señor fue humillado, ofendido, hermanos. Fue vejado. Todo lo que nos pudieran hacer entre todos, Él solito lo recibió y lo soportó por amor a nosotros. Esa era la misión de Él, venir a salvarnos, y no importaba por lo que estuviera pasando. Él quería cumplir a lo que había venido, lo que el Padre lo había mandado a hacer. Quería salvar a la humanidad, pero nos enseñó como humano, no como Dios. Él fue como Dios sin pecado, pero como humano sufrió las consecuencias en esta tierra. Todo lo malo, la maldad del hombre, el pueblo, aquella gente, hermanos, a quien Él había sanado, que había liberado de demonios. ¿Y qué es lo que nos hizo el Señor? Le dieron la espalda. Esos mismos que habían sido sanados son los mismos que dijeron, crucifíquenle, crucifíquenle, dejen libre a Barrabás. Así es la gente. Cuando uno ha hecho favores, cuando uno ha dado la mano, después le dan la espalda. Así hicieron con el Señor. Entonces no debe extrañarnos nada, porque el mismo Señor pasó por eso. ¿Qué era lo más grave que al Señor le podía pasar para que su alma estuviera en más agonía, hermanos? Después de pasar todas las crueldades que el humano le podía hacer, lo más grave, doloroso, intensamente doloroso para el Señor, es sentir que su padre lo había abandonado. ¿Se acuerdan? Que Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sintió el abandono de su padre, pero fue porque cuando cayó todo el pecado del universo, del mundo, sobre Él, el padre apartó la mirada. No quiso ver todo lo sucio que caía en la pureza de su hijo. Entonces Él sintió que su padre lo había dejado, por eso, ¿por qué me has desamparado? Eso fue lo máximo en dolor para Él, hermanos. Pero aún así, Él siguió allí. No se movió, no se bajó de la cruz, por amor a nosotros. Porque quería enseñarnos que aunque a Él fuera tocado en lo más profundo de su ser, Él perdonaba a los burladores, a todos los que le ofendieron, a todos los que lo maltrataron. Él los perdonaba. Entonces, la clave, la base de una sanidad interior, hermanos, está en el perdón. Está en el perdón. Pero tiene que ser un perdón sincero, un perdón que salga de lo profundo de nuestro ser. Debemos recordar, hermanos, lo que aprendimos de Él, no lo olvidemos. ¿Y qué podemos decir que aprendemos de Jesús? Que fue manso y humilde, pero también que perdonó inmediatamente. Él no dejó que aquello se hiciera grande, que aquello lo corrompiera, que aquello lo inundara. Él inmediatamente dijo, suelto esto, los perdono. Pero cuando digamos perdono, no va a decir que lo voy a perdonar
Así no funciona, hermano. Decirte perdón y mordiendo los dientes y la lengua y de todo no sirve. Es soltando de verdad a la persona que nosotros vamos a liberar y a dejar ir. No porque no lo querramos tener encima, sino que somos nosotros que se está llevando con el perdón el daño que podemos recibir. ¿Entendemos eso? Que cuando perdonamos es porque nosotros vamos a dejar ir el mal que nos pueden mandar para que se apropie de nosotros. Entonces, la respuesta, como se los dije, para poder sanar y ser libres es el perdón. Cuando el amo de aquellos hombres que les mencioné se dio cuenta de que no había perdonado a quien a él le debían, y cuando él había sido perdonado de una cantidad enorme de deuda, se enojó mucho, ¿verdad? Y lo mandó a llamar. Entonces dice: vas a ser echado en prisión, vas a estar en la cárcel y vas a ser atormentado por tus verdugos. Hermano, no es bueno, no es sabroso ser atormentado. El mismo Señor les dijo: así hará mi Padre Celestial con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Eso está en Mateo 18, 30, 35, si ustedes lo quieren ahí tenerlo para leerlo. Cuando le narró la historia de estos dos deudores, el Señor le dijo: así hará mi Padre Celestial con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Oiga bien, de todo corazón. El Señor conoce cómo lo vamos a hacer. Cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿Qué quiso decir con esto el Señor, hermanos? Que si nosotros somos indolentes, negligentes, que si no queremos hacer su voluntad, perdonando a los demás, entonces viene una raíz de amargura y un resentimiento que puede empezar a crecer en nuestra alma. Y eso va a resultar en nuestra vida en unos frutos amargos. ¿Quién lo va a sufrir? La persona que no perdona. Y ahí se puede hasta enfermar físicamente, hermanos. ¿Sabe usted que la falta de perdón puede enfermar? Puede enfermar físicamente a alguien. Entonces, nuestra alma va a sufrir las consecuencias si escondemos rencores o sentimientos de enojo contra otros. Así que miren, nosotros tenemos que sacudirnos todo eso, pero perdonar. Y hoy lo vamos a hacer, por lo menos vamos a empezar, vamos a hacer el intento, hermanos. Usted se va a poner de pie y vamos a orar. Que todo aquel que está con problemas en diferentes circunstancias de su vida, por falta de perdón, por vacíos de afecto cuando niños, por algo que pasó en su juventud, ya ahora de adulto, por heridas, por vejaciones, este es el momento en que tenemos que volver nuestra mirada al Señor, porque Él va a sanar nuestra alma, hermanos. Yo les pido en el nombre de Jesús que busquen ser lo más sinceros con ustedes mismos y venir a Jesús y entregarle todo aquello que usted sabe que ha guardado en su corazón, allá en lo más íntimo, en lo secreto, y no se ha despojado, tal vez porque no ha entendido, porque no ha querido, porque uno se esconde en decir no puedo, pero es mejor hacerlo. Yo les pongo a ustedes esta situación delante del Señor. Todos los que tenemos algo que no hemos resuelto en nuestra alma, todo aquello que todavía afecta, aunque haya sucedido cuando niños, todo aquello que nos ha complicado nuestra manera de pensar y de sentir, les pido que hagan memoria. Si vamos a pensar en lo pasado, esta noche va a ser para podérselo entregar y que el Espíritu Santo
se lo lleve lejos y se lo podamos entregar al Señor. Que Él nos ayude, que si hay una situación de palabras hirientes, que si hay rechazos, maltratos, sufridos en la niñez, falta de afecto, grandes errores que hayamos cometido con nuestros padres o con nuestros propios hijos, este es el momento, porque no sabemos qué marcas han quedado en nuestro corazón o hemos dejado nosotros en el corazón de otras personas. Este es el momento de pedirle que nos auxilie para ser libres y sanar, sacando de nuestra memoria y cerrar toda herida en nuestra alma. Hermanos, yo sé que hay más. Yo sé que hay más. El Señor me habló. El Señor me dijo la necesidad que hay, que este era el momento en que Él podía llegar a lo profundo de nuestra alma y sacar todo aquello para podernos liberar, para poder entregar esa libertad que estamos deseando para vivir una vida hermosa en Cristo. Que todo mecanismo de defensa que hayamos activado para cubrir o escapar del dolor sea cancelado, para que solo sea el Espíritu Santo quien traiga sanidad a nuestra alma. A veces nosotros nos escondemos en una actitud de dureza, nos ponemos una máscara, hermanos, para mostrar que yo no sufro, que a mí nadie me hace daño, que yo puedo vencer esto. Esos son mecanismos humanos de defensa que nos inventamos. Este es el momento, hermanos, aproveche una unción especial de esta noche. Yo sé que algo va a ser. Yo venía con una expectativa, hermanos, que yo sé que el Señor hará en la vida de muchas personas si se deciden hacerlo. En este momento, Señor, tomamos conciencia de todo lo que tú nos has perdonado. Y ahora te pedimos que derrames sobre nosotros de tu gracia y tu amor sobre nosotros, para que seamos capacitados y aprender de ti, a obedecerte y a cumplir con tu voluntad de perdonar a todos aquellos que nos han dañado. Poderoso Señor, amado Jesús, te pedimos que queremos ser libres, queremos soltar a aquellas personas que hemos tenido atrapados en nuestras emociones por la falta de perdón. En el nombre poderoso de Jesús, perdón, Señor, por la dureza de nuestro corazón, porque nos ha costado reconocer, porque no lo queremos hacer, de perdonar a nuestros ofensores, así como tú nos has perdonado de todos nuestros pecados. Te pedimos en el nombre de Jesús que liberes nuestra memoria y nuestras emociones para cortar toda atadura que se haya formado en nuestra alma. Y en este momento te las entregamos, Señor, y renunciamos a seguir atados emocional, espiritual y físicamente a todo aquello, a todo hecho, a todo evento que pudo haberla provocado. En el nombre poderoso de Jesús, hágalo, hermano, para que usted sea libre. Esto es importante y muy poderoso. Y le voy a plantear algo, que usted ponga frente a usted, imaginariamente, a la persona que más lo ha dañado, o a las personas que lo han dañado, que lo han herido, lo han ofendido, lo han humillado, lo han vejado. Póngalo delante de usted y dígale a la persona, hombre o mujer, como sea, y dígale en el nombre de Jesús que lo perdona, póngalo delante de usted. Y si es posible, levante sus brazos y abrácelo, como esta imagen que buscamos para esto, porque es el momento, hermanos, donde podemos liberarnos, quitar toda cadena, quitar todo lazo que nos tenía oprimidos, que nos tenía atados, que nos tenía devastados. Espiritualmente no hemos podido crecer ni hacer la voluntad de Dios, porque todo eso nos ha estorbado. Hermano, hágalo. Yo lo experimenté y fue muy hermoso cuando por fin me costó levantar los brazos. Me costó un mundo,
Pero por amor a Dios y por obediencia al Señor lo logré hacer. Y ahí fue como ¡bum! Se reventó, se fumó toda aquella atadura que yo podía tener. Y se los pido en el nombre de Jesús, que ustedes sean un pueblo libre, libre, libre por el poder del Espíritu Santo, libre por el amor de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo. Gracias, Señor. Todos aquellos que tomaron decisiones, Señor, todos aquellos que creyeron en ti, que esta palabra la tomaron para su vida, Señor, sea hecho de acuerdo a su fe, de acuerdo a su obediencia, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Gracias porque cada día te ocupas de nosotros, Señor, y quieres ver un pueblo que te alaba y te bendice, Señor, sin cadenas, sin amarras, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito seas en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor les bendiga, amados. Que el Señor les guarde, lo lleve con bendición. Y mañana nos miramos aquí.